Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Déjame contarte algo o decirte algo acerca de tu novio o de tu novia. Imagina esto, hermano. Imagina que tienes una novia vestida de blanco esperando a su esposo, ¿cierto? Imagina un edificio de construcción donde cada piedra es colocada precisamente y divinamente en un cuerpo precioso, donde Cristo es la cabeza y cada miembro cumple una función. Bueno, Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25 al 26. Bueno, estas son las imágenes que el Espíritu Santo usa para mostrarnos la gloria y el misterio y la identidad de la iglesia. Voy a hacer una serie de lo que es eclesiología, de lo que es la iglesia, lo que es lo que compone, lo que habla, lo que se dice, cómo es, todo eso. Así que quédate, porque yo sé que te va a gustar, te va a encantar y lo vas a ver y de una manera muy diferente, muy distinta. Bueno, fíjate que la iglesia no es una institución humana, ni es un club religioso, ni una marca denominacional. Es el pueblo redimido del Cordero, escogido antes de la fundación del mundo, regenerado por el Espíritu y unido eternamente por Cristo. Por eso, cuando el creyente dice, soy parte de una iglesia, no está hablando de una membresía terrenal, está afirmando una realidad celestial que lo conecta con los santos de todas las épocas, desde Abel hasta el último redimido en el reino eterno. Entonces, la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, una esposa amada, un templo santo. Es un ejército espiritual y un cuerpo unido por la sangre del Hijo de Dios. Quiero darte un pequeño contexto histórico y doctrinal. Pequeño, nada muy largo. Mira, la doctrina de la iglesia, lo que es la eclesiología, fue definida con claridad por los reformadores del siglo XVI. Mientras Roma enseñaba que la iglesia visible y la jerarquía papal eran infalibles y mediadores de la gracia, la reforma lo proclamó diferente. Dijo, la verdadera iglesia es donde la palabra de Dios es predicada fielmente y los sacramentos son administrados conforme al Evangelio. Esa fue la confesión de Augsburgo. Ahora, Martín Lutero rompió con la idea de una iglesia dominada por el poder clerical. Para él, y yo creo que para todos actualmente los reformadores, la iglesia no era una estructura de poder, sino una asamblea de creyentes. No asamblea de Dios, una asamblea de creyentes justificados por la fe. Calvino profundizó esta visión en su libro Instituciones de la Religión Cristiana. Él dijo algo muy importante, él dijo, allí donde Cristo es la cabeza y su palabra gobierna, allí está la iglesia. Entonces, los puritanos de la iglesia más adelante enfatizaron que la iglesia no era solo una doctrina, sino una comunidad de pacto, una familia de redimidos, comprometidos con la santidad y la disciplina. Entonces, a diferencia de la iglesia católica, lo que llama la eclesiología, era, era que equipaba por medio de jerarquías. Bien, la teología reformada afirmó que hay una iglesia visible, los que profesan fe y participan externamente, y una iglesia invisible
que son los verdaderamente regenerados y conocidos solo por Dios. Segunda Timoteo 2:19 dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor te conoce a ti. Entonces, Agustín de Hipona ya había anticipado este concepto al distinguir entre el trigo y la cizaña en la misma viña del Señor, ¿cierto? Que está en Mateo 13, del 24 al 30. La reforma se volvió a las raíces bíblicas. Ahora, en las Escrituras, Dios describe a su iglesia con múltiples imágenes simbólicas, cada una revelando un aspecto de su naturaleza redentora. Entonces, veamos lo más importante según la teología reformada clásica. Primera, la iglesia como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 12 al 27. El Espíritu Santo nos une vitalmente en Cristo, quien es la cabeza, ¿cierto? No hay miembro sin función ni órgano sin vida. Cada creyente, por más pequeño que parezca, forma parte de un organismo espiritual donde fluye la misma vida de Cristo. Entonces, Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, recibe su crecimiento. Entonces, Calvino comparó esta unión con el sistema nervioso del cuerpo humano. Cristo comunicaba su poder vivificante a cada miembro y el Espíritu lo distribuía con sus dones para la edificación mutua. Entonces, de ahí surge la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, donde cada uno tiene una función espiritual dentro del cuerpo. Segundo, la iglesia como esposa de Cristo. Efesios 5, del 25 al 32. Mira, aquí hay una imagen, aquí la imagen es orgánica, pero a la vez relacional. Cristo amó a la iglesia, no porque fuera bella, sino para embellecerla con su amor. Su pacto con ella era inducible. ¿Ves? Lutero decía, Cristo es el esposo fiel que cubre con su justicia la vergüenza de su esposa. Entonces, la iglesia no se conquistó por méritos, sino por gracia. Y su pureza no proviene de sí mismo, sino del lavamiento del agua por medio de la palabra. Por eso, una iglesia que abandona la santidad está traicionando a su esposo. Los puritanos, que me gustan mucho, los puritanos, enseñaban que la santificación colectiva de la iglesia es el perfume del amor de Cristo esparcido entre los redimidos. Fuerte eso, ¿cierto? Ahora, tercer punto, la iglesia como templo de Dios. Primera de Corintios 3, del 16 al 17 y Efesios 2, del 20 al 22. Mira, el templo ya no es de piedra ni de oro, ¿cierto? Sino espiritual. Cada creyente es una piedra viva, cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Efesios 2:11. Con Cristo mismo como piedra angular. Entonces, John Owen enseñó que esta imagen revela que el propósito trinitario de la redención es: el Padre planea el templo, el Hijo lo compra con su sangre y el Espíritu Santo habita y santifica. Entonces, el templo expresa la comunión íntima entre Dios y su pueblo. No existe tal cosa como un creyente sin iglesia, porque el Espíritu no habita en piedras sueltas. Cuarto punto, la iglesia como rebaño del buen pastor. Mira, Cristo mismo es el pastor soberano, Cristo mismo es el pastor soberano que da su vida por las ovejas. El rebaño no se guía por estructura humana, sino por la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
Entonces, esta imagen muestra el amor pastoral de Cristo y la unidad de su pueblo. La teología reformada ve aquí la base de la seguridad eterna y la disciplina eclesiástica. Entonces, la oveja verdadera puede extraviarse, pero nunca se va a perder, ¿cierto? El buen pastor busca, la carga en sus hombros y la devuelve al redil. Quinto punto, la iglesia como pueblo de pacto. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel como su pueblo. Y en Cristo extendió ese llamado a todos los redimidos por las naciones. Por eso la iglesia no reemplaza a Israel. Por eso es que Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo que cumple su propósito. ¿Sí o no? Ser una comunidad de pacto que proclama las virtudes del Redentor. Cristo no tiene dos Israeles, o dos iglesias, o dos pueblos, solamente es una. No es la Israel étnica y el pueblo de Dios, no, es solamente una. Francis Torreni escribió, son buenos libros de él. La iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son una misma sustancia, diferentes solo en administración, pero el pueblo del pacto es uno, bajo distintas dispensaciones. La iglesia visible e invisible. La iglesia visible es la congregación, ¿no? Donde nos congregamos todos. Es la terrenal, donde se predica la palabra y se ministran los sacramentos. El trigo y la cizaña crecen juntos, genuinos, profesantes, ¿cierto? Entonces, la iglesia invisible es la comunión espiritual de todos los verdaderos, los regenerados, conocidos solo por Dios. Agustín lo expresó de una manera espectacular. Dice, muchos que parecen estar dentro están fuera y muchos que parecen estar fuera están adentro. Entonces, ambas realidades coexisten hasta el día de hoy o hasta el día de la consumación. Cuando Cristo purifica su iglesia y la presenta gloriosa, sin mancha ni arruga. Ahora, hay una aplicación espiritual para esto. Hermano y hermana, pertenecer a una iglesia no es un privilegio opcional, es un llamado terrenal. La iglesia no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella porque pertenecemos a Cristo. No busques una iglesia perfecta, porque no la hay. Busca una iglesia fiel a la palabra, porque donde se predica la palabra, donde se ora, donde se ama, allí está el cuerpo vivo del Señor. La verdadera iglesia no se mide por multitudes, sino por fidelidad. Puede reunirse en una catedral o en una casa, pero Cristo está en el medio. Ahí está la plenitud de su presencia. Hoy más que nunca debemos amar a la iglesia, defender su pureza y vivir como piedras vivas en ese templo santo que Dios está edificando. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Efesios 3:21. Mira, otra cosa muy importante. Este canal es de reforma, calvinista, luterano, como tú quieras llamarlo. Las cinco solas. Aquí todas mis enseñanzas son basadas en la reforma. Pero si tú estás en una iglesia donde no exaltan a Jesucristo, donde hay pura emoción, donde no se predica la palabra, donde la oración, el que canta es cierra los ojos, cógete de la mano, saluda a tu amigo, comienza con esas emociones y dura como casi una hora y el pastor solamente predica 20 minutos, media hora,
y no te predica doctrina, medítalo, piénsalo, piénsalo. Cristo debe ser el centro de la iglesia. Cristo es el protagonista, no las luces, no el show, no la guitarra eléctrica, no las baterías. Yo no tengo nada en contra de la oración, ¿ves? Pero si ahí no se glorifica a Cristo y los mensajes son emocionales, piénsalo. Si tú no ves que no estás edificándote, que no estás comiendo bien, que no hay frutos, piénsalo. Piénsalo bien. Yo me salí de una iglesia así. A mí siempre me ha gustado la reforma. Siempre la encuentro una doctrina muy hermosa. Pero si tu iglesia no hace más que pedirte dinero, y llegan los profetas, llegan los apóstoles, piénsalo. Piénsalo bien. Y lo que hacen es que pedir y pedir y pedir. Y no te hablan de doctrina, santificación, justificación, no confrontan el pecado. O sea, tú puedes ver mi página, mis videos y tú vas a ver pura doctrina ahí. Pura doctrina. Tú no vas a ver nada diferente. Tengo como 120 videos. Y gracias a aquellos 60 suscriptores, porque apenas empecé, que están ahí. Gracias. Gracias por apoyarme. Y yo sé que lo hacen por los Reels. Pero escucha los videos. De pronto yo no soy el gran, el gran erudito en superteología, pero pues esta es la forma de yo presentarle el evangelio y la sana doctrina por por las redes sociales. Hay mucho más. Está el doctor Enú Hernández, está Will, está Juan Camilo Tobar, está Sugel, está César Vidal. O sea, habemos muchos reformadores en la internet. Yo a lo mejor soy el menos escogido, ¿no? Porque, claro, esa gente sabe mucho más que yo. Yo estoy estudiando también. Pero lo que te lo doy con amor, con cariño, con entrega, con pasión. Mira, perdón, me salí del tema. Pero si tú encuentras una iglesia así, no sé, yo me fui. Yo me fui, entonces piénsalo, medítalo. eh, y nada, déjame dar una pequeña oración por ti. Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo. Tú eres la cabeza viva de tu iglesia. Gracias porque nos llamaste a ser parte de tu cuerpo, de tu esposa, de tu templo. Presérvanos hasta el final en tu fidelidad, en tu palabra. Haznos una iglesia pura, humilde y firme en la verdad. Que cada miembro sea un reflejo de tu amor y de tu gloria. Que cuando el mundo vea tu iglesia, vea tu rostro. Y que cuando lleguemos a la gloria, podamos oír: bien siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Porque la verdad no teme el fuego. Cristo sigue siendo el centro. Soli Deo Gloria. Bye bye, hermanos.